quedado pendientes las participaciones. Para los que no estuvieron en la sesión, solicitamos que escribieran 2 momentos que hayan sido agradables durante tu vida escolar. Y bueno, uno era uno agradable y uno no tan agradable, o uno que te trajera recuerdos pues un poco feos, digámoslo así. Y nos quedamos con las participaciones, pero voy a retomarlas de acuerdo con el chat. Si quieran participar, adelante por favor con su solicitud y le doy seguimiento a ese orden, ¿sale? Ok, ya está por ahí Anaí, Jocelyn y su otra compañera Jocelyn. Anaí Chávez, adelante. Sí, gracias. Yo puse que uno de mis recuerdos bonitos era cuando cursaba la primaria, creo que era el primer grado de primaria. Yo tenía problemas para pronunciar la letra R y incluso tartamudeaba mucho. Mucho, era una tartamudez creo que muy excesiva, pero la maestra que tenía me ponía a hacer ejercicios con la lengua o me daba objetos para ponerlas en mi boca y poder decir las palabras que no podía. Y o como me daba como consejos para el momento de hablar, no tartamudear tanto. Y pues sí se lo agradezco porque gracias a eso puedo pronunciar la letra R, porque antes de plano no podía. E incluso hasta mi vida actual, los problemas de tartamudez bajaron mucho. Incluso cuando me enojo, realizo lo que ella me dice de habla tranquila, espera, para evitar tartamudear. Entonces, pues es algo que hasta la fecha sigo utilizando, ¿no? Y pues sí, fue muy notorio el grado que dejé de tener problemas de la tartamudez y pues ya puedo pronunciar bien la R, ¿no? Entonces, pues creo que es algo que, pues fue una estrategia, ¿no? Que yo ni siquiera sabía, o en ese entonces ni siquiera me imaginaba que realmente me iba a poder servir mucho y sí, hasta la fecha me sigue sirviendo. Entonces, por un lado, bueno, ese es mi recuerdo. Y por el lado malo, pues creo que los primeros 3 años de primaria fueron como los más pesados porque incluso me costaba mucho retener la información o en la manera en la que me enseñaban, pues como que no entendía. Y no sé, por ejemplo, me mandaba a hacer una tarea y mi papá antes me ayudaba a hacer la tarea, pero él como veía que no entendía, se desesperaba y pues la verdad sí me daba mis golpes, ¿no? Entonces cuando pues me pegaba, yo me bloqueaba más y menos aprendía, o sea, de plano si ya medio había aprendido algo, y cuando él me pegó porque a lo mejor no le contesté rápido, se me borraba, o sea, de plano se me borraba el cassette y ya no podía. Entonces, a partir de ahí, como que yo mejor decidí empezar a hacer mis tareas sola. Si yo quería entender algo, pues yo mejor lo investigaba por evitar a que me pegaran o me pusiera nerviosa, porque en ese caso es cuando se me borra a mí el cassette. Entonces es cuando yo mejor decidí, pues aprender por mi cuenta. Entonces, ese creo que es un mal recuerdo. Ok. Bueno, tienes aún así en primaria baja que hayas logrado a lo mejor pues el ser autónoma, perdón, por estar buscando ahora los temas, o por a lo mejor estudiar, hacer tus tareas por tu cuenta. Bueno, fue un punto a tu favor, pero desafortunadamente la experiencia que nos mencionas de que pues a los golpes te entraban las matemáticas, a lo mejor, pues no, ¿verdad? Muy bien, Dulce. Luego, Jocelyn, nos vamos a ir un poquito rápido con las participaciones para que nos dé tiempo de que les comparta pantalla, ¿sale? Jocelyn, adelante. Sí, bueno, mi primer recuerdo fue en la primaria, cuando nos ponían a cuidar un huevito, el huevito que nos hacen cuidar. Pues este huevito yo me gané un premio porque pues fui la única que quedó de los huevitos porque los demás se les rompieron. Y mi segundo recuerdo, el malo, fue cuando iba en el bachilleres y tenía una torta. Bueno, primero, en el bachilleres había un huerto, había de jitomate, tomate y aguacate, y eso se los daban a los maestros y a veces nos lo daban a nosotros.
pero esa vez se me antojó mi torta con aguacate y me metí al invernadero de aguacate y me cacharon. y y pues me tuvieron que sacar los maestros de ahí porque ya no podía salir. Y me pusieron a pintar la jardinera y me hicieron comprar una plantita. Y ya. Ok. Bueno, ahí pues fue más como conductual, ¿no? Una mala conducta y hubo un castigo. Y en la otra, pues el aprendizaje, ¿no? A lo mejor esa actividad de cuidar el huevo, bueno, a mí me tocó con un muñeco, nos hace ser responsables, ¿no? El objetivo principal es la responsabilidad, de acuerdo en qué nivel lo pongas, ¿sale? Porque, por ejemplo, si lo ves en primaria, pues es para que los niños adquieran el hábito de la responsabilidad y que sean cuidadosos, que sean sobre todo comprometidos con el cuidado. En esa etapa se maneja si llegan a tener una mascota, ¿no? Cuando ya se maneja a nivel medio superior, ya es porque se quiere hacer o se pretende concientizar a los adolescentes, pues el tener un bebé, ¿no? El tener el cuidado, el tener una responsabilidad que a todos lados tienes que llevar, que tienes que alimentar, que tienes que cambiar, que tienes que vestir y demás, ¿no? Igual es el hábito de una responsabilidad, pero ya no es lo mismo que te lo pongan en primaria que ya lo experimentes en la preparatoria, por ejemplo, porque también hay quienes todavía en la preparatoria aplican este tipo de actividad, ¿no? Y es como para hacer un poco de conciencia en los adolescentes, de pues evitar a lo mejor tener hijos a temprana edad, ¿no? No digo que no se deba hacer o que eso esté prohibido, pero pues se trata de hacer un poco de conciencia, ¿no? Y todo depende igual del enfoque en el que se aplica esta actividad o esta dinámica. Muy bien, luego vámonos con su compañera Jocelyn Domínguez. Sí, maestra. Jocelyn Domínguez, adelante. Bueno, el primer recuerdo que tengo, ese fue en la prepa, en cuarto semestre. Bueno, en la prepa yo estudié enfermería y tenía un maestro que nos llevaba al laboratorio de enfermería. Entonces, él nos enseñaba como diciéndonos: tú vas a ser el paciente hoy, tú vas a ser la enfermera, tú el doctor. Y no sé, como que teníamos que fingir un parto o teníamos que fingir alguna enfermedad para que eh, pues aprendiéramos a inyectar, aprendiéramos como a ver qué instrumental, qué pinzas o tijeras se van a utilizar en el parto, en la cesárea o así. Y pues eso se me quedó muy grabado porque de esa forma yo aprendí, pues aprendimos todos mucho porque incluso hasta nos inyectábamos entre sí o cosas así. Y el recuerdo malo fue en la secundaria, que mi maestra de matemáticas nos dejaba operaciones. Entonces, si nosotros teníamos mal una operación, nos arrancaba la hoja y teníamos que volver a hacer todas las operaciones y copiarlas otra vez. Y pues eso también se me quedó muy grabado porque yo era como que tenía que revisar las operaciones varias veces para que no arrancaran mi hoja y no volver a repetir el trabajo. Ok, esas técnicas pues de hacerle ver el error a los alumnos por la mala, ya no deberían ser aplicadas, pero entre docentes, pues todavía, y sobre todo en primaria, ¿no? La oportunidad que he tenido de trabajar con gente que ya lleva 20, 25 años de experiencia laboral en primaria, pues todavía no sé si no pueden o no, no es que no puedan, sino que a lo mejor vienen con un método tradicionalista, ¿no? Sobre todo las personas ya mayores, todavía los problemas en esta actualidad, pues eran esas situaciones, ¿no? Que todavía tachaban y ahora el calificar a un alumno de primaria ya no se les puede tachar, no puedes poner un tache, ya no tienes que encerrar el error y no y no poner taches, ¿no? El arrancar hojas ya tampoco debería ser, no es algo ético por parte de los docentes. Sin embargo, fíjense, a pesar, digo, ustedes son de una generación me imagino, del 2000 para acá, entonces, todavía siguen sucediendo estas cosas que te hayan pasado en primaria, incluso a mí también me pasaban en la primaria, ¿no? Pero siguen sucediendo. Y yo creo que eso es un poquito más pues debería haber un poco más de ética en los docentes, ¿no? Porque si ya no está permitido y
si vemos que los problemas son por eso, porque a los alumnos ya no podemos tratarlos pues de una manera así, ¿no? E incluso de el hacer esas acciones, perdón, pues repercuten en el aprendizaje, ¿no? Ya no solamente es a lo mejor de, bueno, lo vuelves a repetir, a veces bloqueamos a los alumnos de decirle, no, está bien, no está bien, no está bien, en lugar de sacarlos del error de una manera adecuada, es el, no está bien, no está bien y corrígelo, pero si no ayudamos, pues cómo, ¿no? Entonces, desafortunadamente sí me ha tocado platicar con otros docentes y llegan a suceder estas situaciones todavía, ¿no? No digo que todos los maestros lo sigan haciendo, pero pues no debe ser así. Luego sigue Jacqueline Pérez. Sí, aquí estoy más. El primer recuerdo, bueno, lo mencioné un poquito ayer, que fue en sexto, que el profesor nos hizo quitarnos los calcetines para sentir los diferentes tipos de clima que había en México. Y pues eso se me quedó muy grabado por la sensación y pues sentirlo desde los pies. Y el segundo recuerdo era en tercero de primaria, parecido al de mi compañera, que nos estaban enseñando las tablas de multiplicar. Y si no contestábamos bien, nos preguntaban así oralmente, y si no contestábamos bien, la maestra nos aventaba lo que tuviera a la mano en ese entonces. Y pues así yo me aprendí la tabla del 7. Yo recuerdo que me aventó un plumón y pues así ya me acordé, así ya me acordé. Entonces, ese es como el recuerdo negativo, pero finalmente me aprendí la tabla. A golpes, pero entraron las tablas. Pero bueno, no, ahora imagínense, el golpear a un alumno pierde uno hasta la cédula profesional, ¿no? Y ahorita no podemos tener ese tipo de acciones. A mí todavía me tocaron los maestros agresivos. Yo recuerdo, bueno, ya haciendo el paréntesis ahorita que dice su compañera que ella también a lo mejor no le pegaban literalmente, pero sí les aventaban objetos o un castigo así de ese tipo, ¿no? A mí me pasó también, iba yo en tercero de primaria, pero yo era, pues sí, era muy latosa y a mí me gustaba mucho gritar. Y cuando yo terminaba, me gustaba interrumpir a la maestra o a mis compañeros y me ponía a gritar. Y una vez la maestra, yo creo que la desesperé de tanto que estuve gritando y me jaló del cabello. Tenía yo mi flequito y me jaló así del cabello y me sacudió y me dijo que me callara. Y todavía me dio un zape, ¿no? Pero la maestra vivía cerca de mi casa, vivía como a una esquina. Ya en paz descanse la maestra, ya falleció, pero vivía cerca de mi casa y su familia y mi familia eran como muy cercanas. Y yo decía, no, pues es que si le digo a mi mamá que la maestra me pegó porque estaba yo de traviesa, pues mi mamá me va a pegar porque estaba yo molestando, ¿no? Y nunca le dije a mi mamá, nunca le dije que la maestra pues me había pegado. Y ese es pues sí, el recuerdo más feo que tengo, ¿no? Porque una maestra me pegó. Y bueno, santo remedio, porque ya no estuve gritando, ya no molestaba a mis compañeros, ya le tenía miedo a la maestra porque fueron 3 años que estuve con esta maestra, de primero a tercero, y ya afortunadamente fue el último año que me tocó, ¿no? Pero sí se queda muy marcado, imagínense, el hacerle eso a un alumno, a un niño, pues sí te queda una mala experiencia, ¿no? Ahorita vamos a ver el objetivo de por qué les estoy pidiendo esta actividad, ¿sale? Luego sigue su compañero, Luis Armando. Adelante, Luis, por favor.
Ok, estudias o estudiaste música o...? Ah, ok, ¿en dónde? Ahí fueron tus experiencias ya en una licencia. ¿Era técnico? Bueno, ahí es técnico, ¿no? Ahí es carrera técnica. Ah, ok. Muy bien, ¿quiénes eran tus maestros? Ah, ok, la maestra Miriam también fue mi maestra. Bueno, porque por ahí me atravesé unos años y estuve en la licenciatura de danza. No la terminé por estudiar otras cosas, pero también esa maestra me dio clases. Y también tuve ahí unas cuestiones con ella, pero bueno, ahora ya la frecuento a la maestra ya, pero muy bien. Luego sigue Carla Hernández. Sí, maestra, soy yo. Bueno, en mi primer recuerdo fue en el bachiller, porque cada semana teníamos que decir una poesía. Yo estaba en poesía y era una poesía en toda la escuela y yo no sabía declamar. Entonces el maestro me dijo que me quedara para que me ayudara. Y yo la decía, pero él me decía que no, que le tenía que poner sentimiento. Y ya me enseñaba videos y sí me dejó salir tarde ese día, pero cuando yo dije mi poesía, pues hasta que yo quería llorar y ya después todos me felicitaban. Los que me veían ahí me decían, dijiste muy bonita tu poesía. Y ya el segundo igual fue con ese maestro, pero es que él nos daba cálculo. Y fue un 2 de octubre cuando se enojó con nosotros en la última clase y no nos dejó salir hasta las 7 de la tarde. A todos. Y ya. Y ya eso es todo, maestra. Ya, no me dejaba activar mi micrófono. Muy bien. También aplicó para ti el 2 de octubre, no se olvida, ¿no? También Sí. coincidió. Tienes marcada esa fecha por alguna cuestión. Muy Sí. bien. Vanessa Anaí. Yo, maestra. Vanessa, adelante. Ya te vi. Bueno, tuve una experiencia positiva en el preescolar, en donde pues utilizábamos un gusano que era como de plástico y con este representábamos las letras o los números. Entonces, para mí fue muy fácil aprender en ese entonces. Y era muy dinámica la maestra, entonces pues siento que eso me ayudó a aprender muy rápido. Y en cuanto a la negativa, en la secundaria teníamos un profesor que nos daba química. No fue tan negativa ahorita que lo veo, ¿verdad? Pero en el momento, pues sí nos castigaba en cunclillas o nos quitaba la mochila o nos ponía a correr en la cancha si los ejercicios estaban mal realizados. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, todavía, o sea, con ustedes me voy encontrando con estas situaciones, ¿no? Y yo no digo que no dejen de suceder, pero cómo todavía hay profesores que utilizan estos métodos, ¿no? Y bueno, en las escuelas en las que he trabajado, a los papás, bueno, por ahí dicen la generación de cristal, ¿no? Pero a veces unos sí exageran y otros pues sí toman la postura, ¿no? Ahorita es muy delicado incluso el tocar a un alumno. El que tú tengas contacto físico con un alumno puede meterte en problemas, ¿no? Sobre todo en nivel secundaria o prepa, ya está como un poquito más peligrosa esta cuestión, ¿no? Los docentes han tenido problemas incluso porque se malinterpretan las situaciones o porque no digo que no los haya, ¿no? Sí ha habido profesores que tienen una falta de ética y pues cometen errores, pero pues afortunadamente o quienes sí denuncian estas situaciones pues ya no tienen el acceso a un grupo estos maestros, ¿no? Pero también a nosotros siempre nos han comentado y por parte del consejo técnico,
siempre nos decían en supervisión, ¿no? Tengan mucho cuidado con los alumnos, cómo se dirigen a ellos, eviten el contacto físico porque se puede malinterpretar, incluso, o sea, el evitar pues estas agresiones, ¿no? Que todavía sigan dando, pues está preocupante, pero no debería. Entonces, me llama la atención como a ustedes también, digo que no son una generación muy lejana, pero también les han tocado estas situaciones, ¿no? A lo mejor entre castigos o, a ver, vamos a seguir escuchando a sus compañeros. Sigue Daniela González, adelante, por favor. Sí, maestra. Bueno, yo una experiencia positiva que tuve fue cuando iba en la secundaria con una maestra que nos daba química y pues esa maestra siempre hacía como que las clases muy dinámicas y bueno, yo me acuerdo que de todas las actividades que nos ponía a hacer, una vez nos puso a hacer una goma y también para para diferenciar las mezclas heterogéneas y homogéneas nos puso a hacer un pastel en equipos. Bueno, ese es un recuerdo que tuve. Y un mal recuerdo fue cuando iba en la prepa con una maestra de inglés que pues solamente nos ponía así como que repetición de cada palabra, pero pues en sí no nos la aprendíamos. O sea, solo era en el momento y ya después como que se nos olvidaba. Ok, yo tuve una experiencia similar en inglés. También fue una maestra de inglés y nos ponía a repetir 50 veces los verbos. Y en presente, en pasado, en futuro, en todas sus versiones nos hacía repetir. Y con esa maestra yo creo que te aventabas como 5 cuadernos, pero a mí sí me funcionó. Yo me aprendí los verbos de esa manera, ¿no? En tu caso dices, bueno, no te los aprendiste, pero en mi caso sí funcionó esa técnica, ¿no? No nos gustaba porque tenías que escribir 50 veces el mismo verbo, ¿no? Y te cansaba. Una era cansado, otra pues te comía todo el tiempo para hacer tus demás tareas. O luego estábamos entre clases haciendo las tareas de inglés porque era demasiado, demasiado lo que nos dejaba esa maestra. Pero bueno, en mi caso sí funcionó. Entonces, ahora que no me gustaba hacerlo y a nadie de mis compañeros nos gustaba hacerlo porque trabajamos y nos daba 50 copias y ya decíamos, chin, todo esto lo vamos a tener que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo. O sea, era pura transcripción y repetir y repetir y repetir, pero funcionó y hasta la fecha la maestra sigue dando clases en esa preparatoria y tengo entendido que sigue trabajando ese método y bueno, habrá quienes sí les guste y cuando no te gusta algo, pues no lo haces con el interés, ¿no? Te fastidia o lo haces por compromiso de entregar o de cumplir, pero en lo personal me funcionó, ¿vale? Entonces, dependiendo incluso también, pues, cómo lo tome uno, ¿no? Es una buena técnica, pero es desgastante para los alumnos. Muy bien. Luego sigue Alejandra y por último Alondra. Alejandra, adelante. Hola. Bueno, pues los recuerdos que tengo son de la secundaria. A ver, permítame. Y bueno, el primero es que, bueno, una maestra, para que nos termináramos de aprender así bien lo de las fracciones y así, recuerdo que nos hacía ya resolver, pero recuerdo que en un proyecto nos hizo llevar fruta a la escuela y ya conforme los resultados fueron saliendo, pues ya teníamos que ir partiendo, ya fueran las manzanas o las guayabas así, por ejemplo, ya 3/4 y así, para que pues igual a nosotros se nos quedara bien, ¿no? Y bueno, otro recuerdo que tengo es que un maestro, para enseñarnos de una mejor forma los estados de agregación de la materia, pues nos formó un día en equipos, ¿no? Y ya en los equipos, pues ya si nos decían, por ejemplo, que el estado gaseoso, pues ya todos teníamos que correr y esparcirnos, ¿no? Y así era sólido, pues ya todos nos teníamos que juntar y así. Y pues no fue sí me gustó esa actividad y así, pero no tanto porque no todos los compañeros eran así como de que corrían o se querían juntar tanto y así, pero
pues sí me parecieron, pues, actividades o trabajos, pues, buenos. Funcionaron contigo, ¿no? Todavía sí hay algunas actividades como las que mencionaste que he visto que utilizan algunos docentes. Digo, una vez que ves que te funciona, no dejas de hacerlo. Muy bien, Alejandra. Y luego sigue Alondra. Por Sí, último, maestra. Alondra. Adelante. Bueno, una de mis experiencias buenas fue de que igual como mi compañera Fernández, teníamos el maestro de química y sí era muy exigente. O sea, y si no te sabías algo así, te quitaba tu mochila y no te la regresaba hasta el siguiente día que le dijeras las cosas. Entonces te tenías que regresar a tu casa con tus útiles en las manos. A mí nunca me pasó, pero siempre éramos como que el grupo desastroso. Pero cuando llegaba cuando llegaba su materia, como que tratábamos de comportarnos para salir bien con él y pues sí era muy buen maestro, la verdad, porque primero nos daba su teoría y después la práctica y pues sí era muy bueno en su materia, muy muy bueno y una vez me dijo que bueno, como todos los maestros hablaban mal de nosotros, de un grupito que teníamos, entonces éramos muy desastrosos, pero con él como que sí nos aplicábamos, sí, pues me acuerdo que una vez nos dijo que lo que nos propusiéramos lo íbamos a lograr porque sí éramos inteligentes, pero que luego se nos iban a presentar personas buenas y malas en nuestro camino, pero que íbamos a llegar muy lejos. Y aquí estás. Ajá. Y la Muy bien. mala fue en la primaria, también me tocó un maestro ese sí era muy malo, porque él no daba ni su clase bien, nada más se la pasaba sentado ahí en su escritorio y a todos nos tenía calladitos. Y o sea, alguien hacía ruido y te aventaba el borrador del pizarrón o o el plumón, o si no nos jalaba de las patillas. Entonces sí era muy malo ese maestro y ya hasta después de que yo iba como en sexto ya, porque me tocó como en tercero de primaria. Y hasta que iba como en sexto, yo creo ya fueron muchas las mamás que se quejaron y lo corrieron, pero en sí pues de él no, como que no tenía nada de su parte porque no nos daba ni clase. Qué feo, no me explico cómo es que le hacen estos maestros, ¿no? Para tener esas fuerzas también de agredir a los alumnos. Yo a mis alumnos siempre trato de hablarles muy bien y con mucho amor y claro, el hablarles con mucho amor también es con mucho respeto, ¿no? Porque también eso ya va en contra de nuestros principios como docentes. Tienes que, en buscar la manera de cómo dirigirte a ellos. Una vez trabajé en un preescolar y no nos permitían hablarles a los pequeños como mi amor o como, no, cielo, no, mi amor, vente para acá, o vente mi niña, o vente mi niño. No, teníamos prohibidísimo dirigirnos hacia los alumnos, ¿no? Teníamos que llamarle por su nombre. Y si era Diana, se le llamaba Diana, no Dianita, ¿no? Si era Guadalupe, tenías que decirle Guadalupe o a menos que fuera ya, pues ya después así era como la costumbre, ¿no? Era Lupita, ¿no? Y si era Fernando, era Fernando, nada de Fernandito, mi amor. Teníamos que tener mucho cuidado con esta expresión o cómo dirigirnos. Nos decían, de entrada ahí sí nos mencionaron, no podemos llamarles a los niños con palabras cariñosas, se llama Fernando, se llama Diego, se llama Mariana, etcétera, ¿no? Y se les llamaba por su nombre. No podíamos abrazarlos, no podíamos tener el contacto si ellos, en preescolar los niños son muy, muy afectivos, ellos necesitan expresar ese afecto, ¿no? Y de repente llegaban, maestra, ¿cómo estás? Y te abrazaban. Entonces, pues a veces sí sentía uno feo, ¿no? Pero evadiendo pues el abrazo, muy bien, estamos muy bien, pero corre, ve a sentarte, ¿no? O sea, también buscas la manera, no es así de quitártelo de encima y decirle no me abraces, ¿no? También teníamos que buscar las formas. Entonces, digo, si esto es difícil, a veces también el tener afecto con los alumnos o el crear un vínculo emocional también afectivo con los alumnos, ¿cómo le hacen estos profesores, no? Para ser agresivos, para ser tan groseros. Digo, también de dónde sacan el valor, porque pues está de por medio tu profesionalismo como docente, está tu cédula, está tu trabajo, ¿no? Pero bueno, pues de que los hay, sí los hay. Aquí en el CUT no sé si tengan maestros así de este tipo, no los conozco a todos, pero de que los hay, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguien más quiere participar o ya hasta aquí somos todos? Parece que ya, ¿verdad?
¿Ya nadie? Muy bien. Ahora, el objetivo, bueno, el punto de esta actividad, pues es darnos cuenta que no estamos alejados de la didáctica. El día que yo pregunté qué conocían acerca de la didáctica o que si sabían qué era, alguna idea que tuvieran, entonces nos vamos dando cuenta que no estamos alejados de la didáctica, ¿no? Incluso en los mejores años de nuestra vida hemos pasado por procesos didácticos o por actividades didácticas que nos marcaron, algunas como las que ya mencionaron y algunas pues a lo mejor de manera inconsciente, pero nos sirvieron, ¿no? El hecho de cómo te aprendieron, cómo te enseñaron a sumar, cómo te enseñaron a contar, cómo te enseñaron a leer, todo eso implica la didáctica, ¿sale? Más allá de la enseñanza y más allá de que lograr un aprendizaje o de que tú conceptualices a lo mejor la serie numérica del 1 al 10, más allá de eso es el cómo voy a hacer que el alumno aprenda, ¿no? Por ahí alguna compañera mencionó que le enseñaron con un gusano, algo así mencionó, una actividad. Eso es muy funcional en preescolar, ¿sale? El enseñar las matemáticas a los alumnos no es nada más de utilizar un pizarrón, no es nada más de decirle, estos son los números, te los aprendes y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y hasta el 10, ¿no? El enseñarle a los niños las series numéricas implica una serie de pasos. Un autor muy conocido es Barudi. Barudi es digamos, es de los primeros psicólogos, pedagogos que estudiaron la enseñanza de las matemáticas en preescolar y propuso una serie de actividades que todavía se practican y que incluso hay quienes en las teorías de enseñanza matemática en preescolar, pues retoman mucho estos autores, ¿no? Y así como hay para matemáticas, lo puede haber para todas las materias. En nuestro caso estamos interesados en trabajar la didáctica general porque vamos a trabajar en cualquier ámbito educativo, ¿sale? Nuestra oportunidad laboral puede ser en cualquier ámbito educativo. Entonces, nos interesa esta parte de la didáctica general. Vamos a ver también adelante, pues, algunos conceptos de qué es los tipos de didáctica o la didáctica específica o especializada, ¿sale? Pero nos interesa sobre todo la general. El hecho de que tú hayas recordado estas actividades, estos recuerdos, algunos fueron más experiencias o vivencias, ¿no? Dentro del ámbito escolar, otras sí se centraron en un método de enseñanza. Entonces, es para que ustedes se den cuenta que no estamos alejados de la didáctica, ¿sale? A lo mejor como tal no teníamos el concepto en mente de decir, es que esto es un método didáctico, es que esto es un método de enseñanza, ¿no? Entonces, todo esto en los años que han transcurrido en su educación, siempre han estado en contacto con la didáctica, desde un aula de preescolar, primaria, secundaria y todos los niveles por los que han pasado hasta llegar aquí. Todo esto y todo lo que ustedes han hecho durante estos años ha sido la labor humana por medio de técnicas profesionales, por medio de métodos, por medio de teorías, por parte de quién? De sus docentes, ¿no? De los docentes, de los maestros, profesores, como quieran llamarlo, y estaba siempre, siempre basado en la didáctica. Siempre ha sido basado en la didáctica, ¿no? El hecho incluso de que yo esté dando esta clase está basado en la didáctica. Van a decir, pero ¿cómo, no? Bueno, estamos aprendiendo a través de un recuerdo. Te estoy haciendo recordar una situación que hayas vivido para que te des cuenta que a lo mejor inconscientemente estabas teniendo acercamiento con la didáctica. La clase pasada también les mencionaba, ¿no? Incluso en la familia, incluso en el ámbito en el que tú te encuentres, hay un método didáctico, ¿no? A lo mejor no es de proceso de enseñanza educativa, ¿sale? Pero ¿quién te enseñó a comer? ¿Quién te enseñó a lavarte las manos? ¿Quién te enseñó a cepillarte los dientes? Que también algunas cosas las aprendiste en la escuela, ¿no? Pero siempre el primer acercamiento educativo al que estamos enfrentados es la familia, nuestros padres. Son el primer vínculo por el que vamos a pasar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Bueno, además de la didáctica en el aula escolar, no solamente, les repito, no solamente se desarrolla ahí, ¿no? Hay diferentes formas de enseñanza, hay una formación que siempre va a ser didáctica y que en algún momento ustedes van a aplicar. Aquellos que se vayan a dedicar o no a dedicar a la docencia, van a aplicar métodos didácticos. El hecho de que seas un psicopedagogo no quiere decir que vas a ser docente, no quiere decir que
vas a trabajar en una escuela, puedes trabajar en cualquier centro recreativo, en cualquier centro de las adicciones, y vas a aplicar métodos, vas a aplicar estrategias, ¿sale? Es importante esta materia, sobre todo por el cómo lo vas a hacer. El día de mañana que tú te encuentres con una necesidad educativa especial o con una problemática en algún ámbito, pues vas a buscar una solución, ¿no? Y vas a decir, bueno, ya identifiqué el problema, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sale? Vamos a tener distintas posibilidades, tan solo, bueno, desde el aprendizaje en la niñez, en la adolescencia, el aprendizaje adulto, el autoaprendizaje también, ¿sale? La enseñanza a distancia, el aprendizaje en grupos, el aprendizaje en contextos formales, en contextos no formales. Todo esto va a ser aplicado, ¿sale? La didáctica va a ser aplicada a todos estos ámbitos educativos y no educativos, ¿sale? Porque no solamente nos vamos a centrar en la escuela, les repito. Ahora sí les voy a presentar pantalla. Tenemos una serie de objetivos con esta materia. Entonces, me gustaría, los puse en una lista, me gustaría presentárselos para que vayan identificándolos, ¿sale? Denme un segundo y me indican cuando ya puedan ver la pantalla. ¿Sí se puede ver? ¿Me indican? Sí, maestra, ya se puede ver. Ok, tenemos aquí los objetivos y el primero de ellos dice introducir en el discurso didáctico a partir de la comprensión de la terminología básica, específica y propia, así como los conceptos referentes a los problemas fundamentales de esta disciplina, ¿sale? El introducir un discurso didáctico es que tú comprendas también, ¿sale? El que ustedes se hagan parte de esta teoría, incluso hay una palabra clave que dice de esta terminología, ¿no? Que tú comprendas todos los conceptos que vas a ir viendo, que comprendas desde lo más básico de la didáctica, porque hay veces que, bueno, decimos, sí es la didáctica y es el proceso en el que tú vas a aplicar métodos para la enseñanza y el aprendizaje, pero es importante familiarizarnos con un lenguaje profesional, ¿sale? Ir adquiriendo terminología específica, terminología que sea adecuada para nuestra carrera, para nuestro desarrollo como psicopedagogos. Entonces, eso es uno de los objetivos, que tú vayas adquiriendo, que vayas conociendo, que vayas apropiándote de esta terminología, sobre todo en lo que es la carrera, ¿no? Porque hay veces que utilizamos a lo mejor sinónimos y se entiende, pues, sí se entienden las situaciones, ¿no? Se entiende lo que uno quiere decir, pero no hay nada como te expreses de manera formal, de manera adecuada a tu disciplina, ¿no? Por ejemplo, los doctores siempre utilizan palabras y ya nos hablan que desconozco, ¿no? No voy a decir palabras porque tampoco me las sé, pero ellos nos hablan con un lenguaje profesional que a veces nos cuesta entender, ¿no? Incluso cuando vamos a una consulta y te dicen, tienes un problema de no sé qué, de no sé cuándo, o sea, para que al final te van a decir que es infección en la garganta, pero te dicen las cosas por su nombre, ¿no? Si tienes un problema de migraña, te dicen, es que hay un problema en la zona frontal, perifrontal, etcétera, de no sé qué, de tu cabeza, para que al final de cuentas te van a decir, es migraña. O luego te dicen, en pocas palabras, tienes un problema de alergia. En pocas palabras, andas mal de la gastritis, ¿no? Pero, o sea, primero ellos te hablan con terminología específica, te hablan con términos de acuerdo a su especialidad. Entonces, a eso es a lo que me refiero con este objetivo, que nosotros vayamos adquiriendo un lenguaje profesional, ¿sale? Y vayamos utilizando las cosas como son, de acuerdo a nuestro ámbito educativo o nuestra especialidad educativa, ¿sí? ¿Dudas aquí con este objetivo? Ok, por ahí de repente habrá lecturas que yo te comparta. Me gustaría que el día de mañana, si tú vas leyendo y no comprendes una palabra o no comprendes un término, lo subrayes, busques el significado y entonces le des un sentido a la lectura. Porque muchas veces decimos, ay, es que está bien difícil porque ni le entiendo qué significan esas palabras, ¿no? Pero no somos buenos para decir, bueno, no le entiendo, pero quiero saber qué es para comprenderlo, ¿no? Sobre todo cuando son teorías.
utilizan tecnicismos o terminología especializada y no sabemos qué significan las palabras. Los autores, pues ya son gente profesional, fueron profesionistas y tienen estas teorías, nos comparten estos conocimientos, ¿no? Y eso de verdad se los digo, y nos va a servir mucho para enriquecer nuestro lenguaje. Aquella palabra que tú no comprendas, la subrayas y la buscas, para que entonces le dé sentido a lo que estás leyendo, ¿vale? El siguiente dice, comprender el concepto, saber, definir la didáctica y reconocer las situaciones en las que sus conocimientos pueden ser útiles, ¿sale? Ya fuimos familiarizándonos un poquito con lo que es. Ahorita vamos a complementar otra vez. Van a decir, ay, pero es que ya lo vimos. No, vimos de manera general qué es la didáctica, qué hace, cómo hace, para qué y cómo y dónde, ¿no? Vamos a ir poco a poco qué es. Entonces, es importante que ustedes comprendan y que el día de mañana sepas definir sobre todo los procesos o los métodos que pueden ser didácticos, ¿sale? Muchas veces confundimos, creo que ya se los había mencionado, lo didáctico con lo lúdico. Entonces, también hay que hacer esta separación. Y que nos quede claro qué es la didáctica y reconocer sobre todo en qué situaciones es aplicada y en qué me puede servir y para qué me va a ser útil, ¿sale? No solamente es de, bueno, pues es para aplicar estrategias de enseñanza, no, tengo que reconocer en qué momento, para qué me sirve, cuáles son funcionales y cuáles no, ¿sale? Porque no todas a veces son funcionales, no todos los métodos. También tenemos ahí el reconocer las finalidades más importantes de la didáctica, para qué puede servir y para qué se puede aplicar, ¿sale? Es lo que les mencionaba hace un ratito, esto va con el de comprender el concepto, pero entonces ya cuando vas a la práctica o cuando vas a utilizar algún método, vamos a ver si te sirve o no, ¿sale? Si no nos sirve, buscamos otro. Permítanme un minutito. Listo. El siguiente dice situar a la didáctica en el marco de las ciencias de la educación, distinguiendo su objeto de estudio. Que sea parte de una ciencia de la educación, pero distinguir también, ayer me mencionaba uno de sus compañeros de séptimo, me decía que que todo era una investigación científica desde el momento en que ya estás investigando, ¿no? Aquí a lo que voy es saber distinguir sobre todo cuando una situación didáctica me llega o me va a cumplir los objetos de mi investigación, ¿sale? Ahorita ya pues que lo sitúes en una ciencia de la educación es porque el día de mañana también vamos a buscar, vamos a investigar y vamos a resolver problemáticas o necesidades educativas o especiales en cualquier ámbito. Entonces, que tú veas y que tú utilices la didáctica como una herramienta para llevar o para lograr a cumplir los objetivos que estás utilizando, que estás planteando, ¿sale? Que sea una materia que te sirva a ti para que el día de mañana cumplas los objetivos de tu investigación o de tu resolución de conflictos, problemas o necesidades a los que te vas a enfrentar, ¿no? Independientemente del ámbito. Entonces es situarlo como una herramienta para cumplir los objetivos dentro de las ciencias de la educación y no solamente de la educación, ¿sale? Puede ser en cualquier ámbito que lleve un proceso de enseñanza-aprendizaje.
El siguiente dice distinguir los elementos que intervienen en el acto didáctico como unidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Distinguir los elementos, no solamente que tú tomes en cuenta que la didáctica nada más te sirve para este proceso, ¿no? Que te des cuenta que sirve para favorecer contextos escolares, para favorecer incluso no solamente el aspecto de enseñanza-aprendizaje, sino el aspecto emocional, el aspecto conductual. Por ahí hay quienes tienen este recuerdo que les mencioné, bueno, es que ese a lo mejor era más un método didáctico para la modificación conductual o el recibir un castigo es a lo mejor como el condicionamiento operante, ¿no? Entonces, no solamente se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también hay que distinguir que tiene otros elementos que intervienen para todo el proceso educativo, no solamente en lo que yo te enseño y en lo que tú aprendes, ¿sale? También tenemos en el penúltimo comprender el papel del docente y el del discente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Es lo que les decía, no solamente se centra o está únicamente enfocado a la enseñanza, a lo que va a hacer el docente y a lo que va a hacer el alumno, no solamente es eso. ¿Sí ven todavía mi pantalla? Sí, maestra. A ver. Ahí está, ya se ve otra vez. Se puso todo en negro. Ok, entonces el comprender este proceso que implica, ¿no? Sabemos que un proceso de enseñanza-aprendizaje incluye al docente y al discente, ¿sale? Que es al alumno y al maestro, los que están enseñando y los que están aprendiendo, ¿sale? Distinguir entre cuáles son las funciones que tienes tú también como psicopedagogo, ¿no? Les decía, no todos a lo mejor van para la docencia, pero sí distinguir qué funciones tienes tú, cómo vas a intervenir en este proceso, cómo vas a favorecer a este proceso entre un docente y un alumno, ¿no? ¿Cuál es tu función ahí? Y el último, diferenciar los ámbitos de intervención didáctica formales y no formales. Aquí podemos aplicar la didáctica en cualquier ámbito educativo y en cualquier ámbito social. Puede ser la familia, algún taller cultural, algún centro de capacitación, alguna escuela de artes, no solamente es para la escuela, por eso dice ahí, diferenciar en qué momentos vas a intervenir con la didáctica y para qué ámbito, ¿no? Hace un rato también se los mencionaba, puede ser en ámbito educativo formal y aquellos que no sean formales también. Podemos aplicar estrategias didácticas en la familia, proporcionar actividades didácticas para el mejoramiento de conductas, a lo mejor para el manejo de emociones, y estas pueden ser aplicadas por parte de los padres, claro, con supervisión de un psicopedagogo, de un psicólogo o del docente. ¿Dudas hasta aquí con los objetivos, chicos? No, maestra. ¿Todos son claros? Seguros. Ok, por ahí veo que están tomando notas. Les doy un minutito más para que tomen sus notas.
Disculpa, maestra, una pregunta es que no entendí bien ahí. En el último punto, donde dice diferenciar los ámbitos de intervención didáctica formales y no formales, ahí que había mencionado, perdón. En eso se refiere a que no solamente la didáctica se aplica nada más en el ámbito educativo o en escuelas, ¿sale? El ámbito formal sería una escuela, sería una institución de aprendizaje, una institución de educación especial, y los no formales pudieran ser aquellos ámbitos sociales, en tu familia, en el círculo de amigos, en algún grupo de estudio incluso, ¿no? Ese es uno no formal. El formal se refiere a todo esto que tiene un docente a lo mejor o un mediador de la enseñanza, ¿sí? A eso se refiere y tenemos que distinguir, por eso les puse ahí, diferenciar los ámbitos de intervención. Tenemos que distinguir en qué casos podemos intervenir con teorías, con métodos, con técnicas, en el ámbito formal y en el no formal. Por eso también les mencionaba el ejemplo de, bueno, puede haber métodos que sean a lo mejor para la modificación conductual que pueden ser aplicadas por los padres de familia, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, maestra, gracias. Ok, de nada. ¿Listo? ¿Me indican si ya puedo cambiar a la diapositiva? ¿Listos? Ah, de veras. Ok, le voy a pasar a la siguiente. Ahí está, a ver si se ve un poquito más. Bien, ahí está. Y ahí les elaboré un esquema de lo que es el concepto de la didáctica. Habíamos visto en el anterior un poco de lo que es, pero aquí tiene como una relación más interesante el esquema. Déjenme tomar la evidencia. Ahí está. En este esquema les pongo ahí lo que es el concepto, digamos, la ubicación científica, el objetivo que tiene, el objeto, perdón, de qué va a tratar esta materia, ¿no? Y la finalidad. Dice ahí el concepto, el qué es una ciencia, ¿no? La ubicación científica en la educación está situada en la educación. El objeto de estudio o qué es lo que va a estudiar o cómo, en qué va a intervenir, de qué se va a tratar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tiene como finalidad, es decir, el para qué me va a servir, para qué sirve la didáctica, esa es la finalidad, ¿no? Únicamente para obtener una formación intelectual, ¿sale? Esto de la formación intelectual será enriquecido gracias a los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo uno va a intervenir. Ahora, si leemos estos cuatro, recuadros únicamente, va a decir que es una ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de obtener una formación intelectual, ¿sale? Dentro del concepto didáctica está todo lo que lo fundamenta, el qué es, dónde se sitúa, de qué se trata y para qué me sirve, ¿sí? Es un esquema pequeñito, pero que incluye todo lo que es fundamental, digamos, dentro del concepto de la didáctica. Entonces, les digo, si lo leemos de corrido únicamente con los cuatro recuadros, va a ser una ciencia de la educación que nos ayuda a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué manera vamos a enriquecer el coeficiente intelectual o la parte cognitivo-intelectual de los sujetos? ¿Sí? Así de fácil. Entonces, vámonos aprendiendo este concepto. Este es una estrategia a lo mejor de que en pocas palabras aprendas el para qué sirve, cómo interviene y el qué es, ¿no? Está muy sencillo, entonces yo creo que también está muy sencillo pues no de memorizarlo, pero sí de comprenderlo y de que tú tengas
una conceptualización pues ya guardada en tu mente de lo que es la didáctica. ¿Sale? El siguiente que es... Bueno, por ahí que vayan a nota. Sí, me van a mandar evidencia de trabajo en clase. Ven que ayer les mencioné que esto iba a ser para trabajo en clase por la actividad que está dando. Además, vamos a contestar unas preguntitas que ahorita les voy a dictar y eso va a ser nuestro trabajo de clase. ¿Sale? Y lo van a subir a Classroom como evidencia. Bueno, por ahí van tomando nota y ahorita les comparto las preguntas. Déjenme crear de una vez en Classroom la entrega. Listo, ya les asigné la tarea. Bueno, no es tarea, es trabajo en clase. ¿Sale? En Classroom. Y le puse como recuerdos de tu vida escolar. Así se va a llamar la actividad de que trabajamos hoy. Bueno, desde ayer, pero que no pudimos concluir. ¿Sale? Esa se entrega el día de hoy porque es trabajo en clase, entonces se supone que lo estás estructurando, lo estás elaborando durante la sesión y ya nada más les dejo el día completo por aquellos que pues todavía tienen clases y demás, pues se den un tiempo de terminarlo y de mandarlo. ¿Sale? Entonces esa nada más se entrega hoy. Me está una pregunta. Entonces en el apartado que puso hoy, también vamos a subir los recuerdos que escribimos ayer, junto con el apunte de hoy. O nada más el apunte de hoy. Sí, sí, que sea uno solo. Que sea uno solo. O sea, Si el de hoy. quieren, si tomaron notas el día de ayer, adelante. Pero bueno, ayer no estoy tomando en cuenta lo de ayer porque hubo muchas interrupciones en la sesión y demás, entonces por eso digamos que es de hoy el trabajo, ¿sale? Ya Ok. con sus apuntes Gracias. y con la actividad de los recuerdos que escribieron. De nada. Y ahí le vamos a incluir, van a contestar las siguientes preguntas. Se las escribo en el chat. A ver.
estoy escribiendo en el chat, ¿vale? Escriban porque ha sido una buena experiencia escolar. En el chat ya les dejé la siguiente actividad que es, van a describir por qué ha sido una buena experiencia escolar, me faltó la S, y qué fue lo que aprendieron, ¿sale? Hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué te dejó a ti de aprendizaje esa buena experiencia? ¿Sale? Y estoy escribiendo la siguiente. Por ahí disculpen, me faltó la S. Esta es la siguiente. Esta es con la experiencia desagradable que tuvieron y le van a colocar, bueno, van a decir, si estuvieras en el lugar del docente, ¿qué harías para mejorar el proceso de enseñanza sin dejar un mal recuerdo en el alumnado? ¿Qué estrategias utilizarías o qué harías para no generar estos malos recuerdos como los generaron en ustedes, ¿no? Si estuvieran en el lugar del maestro, ¿qué cambiarían, qué harían en su lugar para que los alumnos pues no se queden con este mal recuerdo? ¿Dudas con estas dos preguntas? No, maestra, ninguna duda. Ok. Bueno, esas las van a contestar abajito de su apunte o de sus experiencias que hayan anotado.
Bien, chicos. Voy mencionando los que tuvieron participación el día de hoy. Si alguien me faltó, me menciona, ¿sale? Tiene participación Dulce Anaí, Guadalupe Jocelyn, Armando, Daniela, Joana, Alondra, Jacqueline Pérez, Imelda, Jocelyn Ramos y nada más. ¿Alguien me faltó de anotarle su participación? Yo tengo Maestra, dos ¿puede ser participaciones. A ver, El día de primero, ayer. Brenda. Las de ayer no las anoté. Cierto, ayer participaron unos también. A ver, Brenda, ¿eso era lo que me habías comentado? Sí, maestra, es que ayer yo también participé. Ok, ayúdenme con su mensajito en el chat, los que participaron ayer. Pónganme de ayer, ¿sale? Y Cruz Montiel, ¿tenías dudas? Era lo mismo que comentó mi compañera. Ok, ayúdenme entonces en el chat, colocándome los que ayer participaron. ¿Sale? Sean honestos, ¿sí? Maestra. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad por estar escribiendo aquí preguntas no puse atención si me nombró. Soy Yenitzia Piña de... ahorita, sí, De ahorita. ¿Cuál es tu nombre, Yenitzia qué? Alejandra Piña Ramírez. Piña... No, ¿participaste ayer? ¿Fue de ayer? No, de hoy. Ok. Ya está. Listo. Luego ya voy anotando. ¿No de qué? Vanessa Fernández Rodríguez. A ver, déjenme los anoto de una vez. Fernández Rodríguez. Ventura. Cruz Hernández. Vázquez Díaz. Granos de Israel. Luego Cruz Montiel Mariana. Ya está, tienen ya la participación los chicos que me dejaron mensaje en el chat. Mariana, Brenda, Israel, Yesenia, Jocelyn y Anaí. ¿Sale? Ya está. Gracias, maestra. No, ¿de qué? Bien, les doy indicaciones para el día lunes que tengo clase con ustedes. Les voy a compartir nuestra primer lectura acerca de ya de la materia y de lo que vamos a ir viendo con los contenidos. Les voy a compartir la lectura en un momento más, se las hago llegar por WhatsApp, ¿sale? Todavía no están dados de alta todos en el Classroom, nada más tengo a 23 alumnos, entonces faltan, se supone que en la lista somos 31 menos, creo que 2 bajas, pues somos 29, entonces faltan 7 alumnos que no se han integrado a Classroom y ya hoy entregamos o se hace la entrega de la primera actividad en clase, entonces necesito por favor que se integren. Ahorita también vuelvo a mandar la liga de Classroom para que si alguien no la tiene, se integre. Y les comparto la lectura en el transcurso de las siguientes horas, porque todavía tengo clase, entonces ahorita me doy un tiempo, la paso al celular la lectura y se las comparto, ¿sale? Y es importante que vengan el día lunes con algo previo, porque luego les pregunto y no saben o no leyeron, entonces yo creo que ya son de quinto y ya deben de tener por lo menos a un 60 o 70% el hábito de la lectura,
porque la carrera lo solicita demasiado, ¿no? El leer demasiado. Entonces les comparto en un rato esa lectura y pues nada más estaría pendiente su entrega de trabajo en clase, ¿sale? Tarea no hay, más que lean. Solamente leer, por favor, ¿sí? Si no hay dudas, pueden ir terminando la sesión, bueno, abandonando la sesión y nos vemos el día lunes y ya en un rato pues van subiendo su trabajo de clase. Cuídense mucho y que estén bien, buen fin de semana. Gracias, maestra. Igual.